He planteado dos formas diferentes de montarlo. En una de ellas podríamos utilizar un 75, entre un 60 y un 75% de piezas 3D. Si os fijáis aquí en la derecha esbozamos lo que es la primera opción, que es la que voy a ir explicando a lo largo de todo el proceso. Tanto a la pierna izquierda como a la derecha, la estructura que uso como cadera y que une las dos piezas, y ya luego más adelante, bueno, pues diseñaré otra plataforma para que mantenga lo que es, bueno, pues las baterías, la placa de control que tenemos que montar aquí, y bueno, luego lo que son los brazos, etcétera, bueno, pues están basados más o menos en la misma estructura. Quizás no hay tanto que comentar a partir de lo que es la cadera hacia arriba, ¿eh? Digamos que este vídeo nos vale para entender cómo podríamos montar tanto esta zona de abajo como la zona de arriba. Fijaros que tenemos aquí un zapato, un pie, una pieza de unión he llamado. Después tenemos aquí un soporte unido a la pieza de unión, ¿vale? Que se puede imprimir completo, y luego aquí lo que es el soporte aislado. Todas estas piezas las dejo para que las descarguéis gratuitamente si queréis ahí y le hagáis las modificaciones que necesitéis en el formato nativo de FreeCAD y en STL también, ¿vale? Fijaros que en total para esta zona son 5. Al final del vídeo también os comentaré cómo podemos hacerlo 100% impresión 3D, pero que realmente el proceso de montaje será el mismo. Bueno, pues pasamos a describir lo que es el montaje del pie. Bueno, esta zona de la izquierda, bueno, la pierna izquierda completa. En la zona de la derecha, bueno, momento señalaros las piezas o describiros alguna cosa con tiempo real, por decirlo así. Y en esta otra zona, pues tenemos las piezas, los diseños de las piezas 3D. La pieza blanca que voy a pintar de negro es exactamente esta. La podéis descargar con el nombre de pie. .fcstd, que es el diseño nativo de FreeCAD o en STL. Esta pieza le hice un array que lo que hace es agujerear simétricamente esto con una medida de cilindro de 2,5 de diámetro más o menos, igual que los tornillos que tengo aquí. Por si acaso, pues en algún momento pues varío las piezas que hay arriba, pues que tenga yo sitio donde agarrar las piezas sin ningún problema, sin tener por qué modificar también esta. Por debajo veis que están achaflanados para que las cabezas de los tornillos que tengáis entren bien y no hagan aquí, pues bueno, un pequeño bulto, digamos, que haga que se desestabilice el robot andar. Las piezas que tenéis aquí al lado es un zapato que le he hecho y que le he fabricado en la impresora 3D con un material que se llama TPU, que ya sabéis que es flexible. Está aquí en la cámara, ¿veis? Y fijaros que esto se puede doblar. Mi intención con este zapato es que amortigüe lo que son los golpes que se lleva la pieza del pie del robot, ¿vale? Que es rígida, que está hecha en plan normal, ¿no? Bueno, pues a continuación voy a pintar esta pieza, le voy a poner los 4 tornillos que coinciden con los 4 agujeritos que tiene esta pieza de aquí y que también los tiene esta, por si preferís ponerle esta en 3D. Y cuando los tenga colocados vamos a ver las dos formas que hay de sujetar esto de manera que quede suficientemente firme. He hecho aquí en cámara varias cosas que vamos a necesitar para esta primera fase del montaje. Lo primero, bueno, aquí tenéis el pie. Le he colocado 4 tornillos por la parte de abajo. Y luego vamos a poner aquí arandelas. Y usaremos el sistema de tuerca contra tuerca o una tuerca autoblocante. Ahora describiré la diferencia que hay entre una cosa y otra. Cualquiera de las dos cosas nos vale, ¿eh? Las arandelas son necesarias porque nos ayudan a distribuir la carga, a proteger la superficie y a reducir el desgaste, con lo cual pues, es interesante siempre tenerla. Y no tienen por qué ser exactamente del mismo diámetro que el diámetro del tornillo. Bueno, fijaros que tenemos aquí una llave fija, yo he colocado aquí la primera tuerca y en el procedimiento este de tuerca contra tuerca no es necesario apretar esto muy fuerte. La primera tuerca se usa para fijar la posición en la que queremos que se mantenga esta primera tuerca de aquí. Bueno, pues como estáis viendo tengo aquí ahora mismo en la parte de abajo la tuerca que puse primero y la otra que se ve aquí arriba la vamos a ir apretando sin moverla de abajo hasta que haga fuerza suficiente sobre ella. De esa manera, una tuerca contra otra, ¿vale? Y se nos va a quedar esto muy firme y muy bien sujeto.
Otra forma de hacerlo, en vez de con el sistema de tuerca y contratuerca, es con tuercas autoblocantes, ¿vale? Estas que estoy señalando aquí. Vienen insertado con un material de nylon o similar, de manera que se mantenga muy bien sujeta y solo haga falta una tuerca en vez de dos, aunque se podrían colocar también dos. Como mejora, bueno, pues nos permiten ahorrar espacio. En vez de dos tuercas como teníamos aquí, ¿vale? En esta zona, ahora mismo tenemos aquí dos tuercas, la tuerca y la contratuerca, pues con las tuercas autoblocantes solo tenemos que poner una. Es más simplificado el montaje, pero si tenemos que quitarlas, que se pueden quitar también evidentemente, luego a la hora de volver a ponerlas ya no son tan seguras como al principio, con lo cual es posible que haya que sustituirlas. Entonces, bueno, que sepáis un poco los pros y los contras. Una vez montada esta parte, fijaros que ahora lo primero que vamos a hacer antes de seguir colocando cualquier otra cosa es colocar este servomotor en el ángulo que nosotros vamos a llamar ángulo de equilibrio. El ángulo que necesitamos tener en este montaje, de forma que cada uno de los servos sea capaz de hacer todo el recorrido que esperamos para él. Nosotros pretendemos que está señalado aquí en rojo, que es este, desde 180 hasta 0. ¿Cuál va a ser entonces el ángulo que nosotros llamamos de equilibrio? Pues será el ángulo en el cual nosotros vamos a montar, y en este caso 90 grados. ¿Por qué es importante esto? Pues imaginaros que en vez de situar el servomotor en 90 grados y colocar todas estas piezas por encima, a partir de ese momento, pues el ángulo está colocado a 90 grados aquí. Y independientemente de eso, sin fijarnos en nada más, pues seguimos nosotros montando la pierna. ¿Qué va a suceder? Es que cuando nosotros queramos ahora girar el servomotor a 0 grados, como está en 90 aquí, a 0 grados se va a venir aquí. Y a 180 grados se va a venir para acá, con lo cual el recorrido del servomotor ahora sería este de aquí. Resulta que el tobillo, en este caso, no hace un movimiento de tobillo, hace un movimiento muy extraño, ¿no? Incluso puede llegar a chocar con esta zona de aquí y romper alguna pieza o incluso cogernos la mano si no nos esperamos esto, porque al no tener en cuenta los ángulos, nosotros no sabemos cuando empecemos a programar los ángulos de movimiento hacia dónde va a girar o si va a girar de una manera adecuada. Puede romper piezas, puede cogernos la mano, en fin, muchas cosas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para cada servomotor antes de montar las diferentes cosas. Lo mismo podemos decir del servo 3, que es este que tenemos aquí. Hemos situado como ángulo de equilibrio el 0 grados, ¿vale? En 0 grados la pierna va a estar situada de esta forma. Y ahora, pues cuando giremos hasta 90 vendrá hacia acá y se pondrá así. Y cuando giremos a 180 se vendrá hacia acá. Bueno, pues con este servomotor, el servo 2, ocurre una cosa por el estilo. El ángulo de equilibrio hemos dicho que será 90 grados. 0 grados hacia allá, 180 hacia acá. Ese es el recorrido que nosotros necesitamos para esta parte de la pierna. Por último, para este servo, que es el servo 1, fijaros que aquí el recorrido puede ser algo diferente. Nosotros no queremos que esta pierna se venga hacia allá y dé con esa otra zona. Fijaros que esta parte del pie podría chocar con esta otra parte de aquí. Eso podría generar, bueno, pues problemas de tensión en el servomotor que está intentando moverse y no acaba de llegar, puede romper la pieza, etcétera, etcétera. Un recorrido correcto para este servomotor, pues por ejemplo de aquí hacia acá y de aquí hacia allá. Aunque he puesto aquí 50, hasta que no programe y vea que esto se queda totalmente vertical, no voy a tener claro cuál es este ángulo. Lo mismo puede ser 50 que 48, que 52 y medio. En fin, ya se verá. Analizar cómo queréis que se mueva cada uno de los servos y antes de montarlo ponerlo en el ángulo de equilibrio, que como he dicho es el ángulo en la posición de montaje, pero que después nos permita el recorrido adecuado de cada una de las partes. Vosotros podéis elegir también, no tenéis que poner los mismos que yo he colocado aquí. A lo mejor resulta que habéis pensado una cosa diferente que también funciona incluso mejor que de lo que yo estoy haciendo aquí. Bueno, ya sabéis que esto se hace a través de la programación de vuestra placa.
En toda la serie de vídeos que empiezan por el 5, 5.1, 5.2, etcétera, se habla de cómo manejar los servomotores. Para pasarlo a 90 yo simplemente he puesto aquí un programita y como estáis viendo aquí abajo, bueno, pues ya se ha colocado a 90 grados, ¿vale? Ha hecho primero un cambio a 0 grados para que realmente vosotros vieseis el movimiento, ha esperado un segundo y ya luego se ha colocado a 90. Bueno, pues una vez que está esto colocado a 90, ya podemos seguir montando hacia arriba. Bueno, pues seguimos entonces hacia arriba y fijaros que aquí pues tenemos que colocar esta pieza, que es una de las piezas que traen estos servos de doble eje. Antes de colocarla en esa zona, es recomendable unir esta pieza y esta otra de aquí. Esta es la pieza que he llamado pieza de unión. Hay dos zonas. En esta zona vamos a poner una de esas piezas en las que enrosca, que vienen con los servomotores normalmente, y ahí enrosca el engranaje del servomotor. Fijaros que en cada uno de estos pequeños agujeritos que he puesto, que hay aquí, pues yo he atornillado con un tornillo autorroscante de 1,4 milímetros de diámetro por unos 8 milímetros de largo. He puesto varios para que no haya problemas ahí de que se vaya a quitar la pieza. Entonces, bueno, aquí va a entrar el engranaje del servo y en esta otra zona va a entrar un rodamiento que luego os diré cómo lo vamos a dejar ahí bien fijado y de manera que cumpla su función. Hemos hecho 4 agujeritos en esta zona, los mismos agujeros que venían ya marcados. Estos 4 agujeros coinciden exactamente con esos 4 de aquí. Yo lo único que he hecho ha sido pues, con un taladro, con una broca pequeñita, bueno, pues he taladrado en esas 4 zonas y ahora pues los voy a unir a esta parte. Bueno, os muestro en la foto de la izquierda primero las dos cosas que hemos hecho con estas piezas, ¿no? La primera sería pues atornillar esta pieza, es donde el motor va a realizar la fuerza. Por eso nos pasamos a esta otra zona donde habéis visto que hemos unido esta pieza con esta otra a través de 4 tornillos. Recordad que hicimos por ahí unos pequeños taladros, todo eso lo comenté anteriormente. Usamos el procedimiento de tuerca y contratuerca. En este caso la tuerca la podemos apretar fuerte porque aquí no impide movimiento. Esto lo que queremos es que esté estático y que esté bien firme. Tenemos ahí en la foto de la derecha y a continuación pues ponemos las piezas, tanto esta como la que está en la parte de atrás, que vienen con los servomotores de doble eje, y las atornillamos aquí en estas dos zonas. Aquí la pierna esta, una vez atornillado todo, parecía torcida. Y eso es porque esta pieza de aquí, esta pieza que estáis viendo en la foto de la derecha, no está bien colocada. Esta pieza encaja directamente con el engranaje del servomotor que había aquí puesto, colocado sobre el pie. Estos dos agujeritos que hay aquí no están haciendo la vertical de la pierna, ¿vale? No son perpendiculares al suelo perfectamente. Se queda la pierna torcida y la programación no la va a complicar mucho, ¿vale? Se tarda menos en desatornillarlo todo y ponerlo de nuevo todo bien que en mantener esto mal montado, mantener esta pierna así tal y como está, por ejemplo, mal montada, y luego tenéis que cambiar todos los parámetros de programación en función de eso. Aún así, si veis que vuestros hardware, digamos, vuestros motores tienen un poquito de holgura y no queda perfectamente, pues eso sí lo podemos corregir con programación. Bueno, como podéis ver aquí en esta zona, ahí vamos a colocar el rodamiento. A continuación y encima de esta pieza vamos a colocar esta otra. Si nos vamos a la parte de la izquierda, vemos la foto de la pieza en 3D, ¿vale? Esta es una pieza que se llama soporte más pieza de unión. En esta pieza en concreto aquí, fijaros que vamos a poner otro rodamiento que posiblemente sea igual que este, ¿vale? De 4 milímetros de diámetro interior por 9 del exterior por 4 de profundidad. Y para que eso haga la función de rodar, de girar, le vamos a poner un tornillo de M3 por 35 milímetros de largo y una arandela. Si os fijáis aquí ahora en la foto que apareció a la derecha, pues vemos el tornillo, está el rodamiento, la arandela y el tornillo por la parte de aquí, ¿vale? Por la parte que yo estoy señalando, por esta zona. Y en esa otra zona, fijaros que vamos a colocar, como digo, aquí, vamos a colocar una tuerca autoblocante y una arandela antes. La imagen es la siguiente. Si os fijáis lo tenemos aquí, ¿vale? La arandela y la tuerca autoblocante. Esta tuerca autoblocante
hay que posicionarla aquí de manera que permita el giro, porque lo que queremos es que este eje gire. Otra cosa que le vamos a colocar aquí es una tuerca autoblocante, pero en sentido contrario, de manera que luego nos permita regular el espacio entre una y otra en el sitio donde tiene que entrar esta pieza. Ahora lo veremos. Si ahora os fijáis en la foto de la izquierda, ahí tenemos el rodamiento del cual ya habíamos hablado, ¿vale? Esta era la pieza de unión. Ese rodamiento es este que aparece aquí a la derecha, y este eje es el que estábamos montando ahora mismo, con las dos tuercas autoblocantes, una puesta en esta posición tal y como dijimos y la otra invertida. La otra está invertida para que al girarla, la distancia esta que hay entre las dos, podamos nosotros regularla y de esa forma el rodamiento quede aquí posicionado de la manera correcta. ¿Y la posición correcta cuál sería? Bueno, pues si nos fijamos ahora en la foto que he puesto aquí en la izquierda, la posición correcta sería la que permite introducir el servo dentro y que engrane por esta parte y que por la otra, bueno, pues que el rodamiento esté suficientemente firme en esa zona de ahí, donde indica la flecha roja, y que gire correctamente. En esta foto de la derecha he puesto, bueno, pues las cosas que comento aquí. Aquí he puesto tornillos que sujetan el servomotor de 2,7 milímetros de diámetro y 17 de longitud. Aunque aquí, evidentemente, yo creo que cualquier tornillo puede valer, más una arandela. Luego, por la parte de atrás, pues una arandela y una tuerca o contratuerca o una tuerca autoblocante. Aquí en esta zona, por la parte de la izquierda, fijaros que tenemos el tornillo que habitualmente traen los servomotores y que lo que hacen es sujetar el engranaje a la pieza esta negra o a alguna de las otras piezas que suelen traer. Bueno, y en la parte del eje que sobresale por la parte derecha, que sería esta zona de aquí, concretamente en la de abajo nos estamos fijando nosotros ahora, pues pondremos también una arandela y una tuerca autoblocante, de forma que mantenga siempre esta posición y que no la apretemos demasiado para que permita que el eje gire, porque este eje nos tiene que girar. Bueno, como podéis comprobar, habríamos hecho ya toda esta parte y tendríamos ahora que colocar este soporte, que es un soporte aislado, ¿vale? Es un soporte simple con otro servomotor aquí. Antes de comenzar con esto, veamos lo siguiente. Bueno, como podéis comprobar, este soporte, es un soporte aislado, como decía, es esta pieza en 3D en concreto. Antes de empezar a montarla, lo que hacemos es atornillarle esta otra pieza, que es una de las piezas que vienen con los servomotores de doble eje. A continuación, bueno, pues pondremos de la misma forma que hicimos con el servo de abajo, este otro servo que está aquí. La manera de hacerlo todo es exactamente la misma. Colocaremos el servo, fijaros, con esta posición. El ángulo de equilibrio o el ángulo de montaje es 90 grados, ¿vale? Y nosotros lo atornillamos de esta forma, que quede hacia la izquierda en horizontal. Ahora comentamos ya el último paso. La idea es colocar primero estas piezas que veis aquí, tanto de esta pierna como de la otra, en un lateral y en otro, atornilladas desde dentro, y fijaros que nos quedaría de esta forma, ¿vale? Una vez que ya esté atornillado, ya la colocamos sobre las dos piernas y atornillamos con estos tornillos que traían también los servomotores de doble eje. Acordaros que siempre antes de colocar los servomotores, ponerlos siempre mediante programación en la posición de montaje, o también que llamé en su momento posición de equilibrio. Ya con eso quedaría completa lo que es la parte de abajo del humanoide. Daros cuenta también de que, bueno, aquí he hecho un montón de agujeros porque es muy posible que luego haya que diseñar otra pieza para que encima coloquemos lo que es la placa de control, la batería, etcétera. Y entonces, bueno, pues a esa le podemos dar otras dimensiones y la sujetamos aquí pues con tornillos también. Como os dije, he puesto aquí pues la manera de hacer todo este mismo robot pues solo con piezas 3D. Bueno, la diferencia estriba en lo siguiente. Aquí tenemos en cada pierna 4 servos de un solo eje. Y en esta otra teníamos 2 servos de un solo eje y 2 de doble eje. Esta otra es una pieza nueva, es el soporte Unión 90. La diferencia entre el verde y el azul, ¿vale? Que este es el que, digamos, entra ahora mismo nuevo, es que esta pieza de unión, que yo lo que he hecho es fusionarla con el soporte individual, pues está girado 90 grados para que aquí haga el movimiento que hacía antes también.
Luego, la otra diferencia que hay importante es la parte que está aquí en rojo, que es un soporte doble de cadera, ¿vale? Que también está pensado para que haga lo mismo que se hacía antes con los otros motores. En esta otra zona, como no tenemos pues, los motores de doble eje, pues toda otra pieza de unión, ¿vale? Y en principio pues con esto haríamos los mismos movimientos que teníamos en la otra opción. Aunque no la he probado todavía, creo que es una opción que puede funcionar perfectamente para aquellos de vosotros que solo tengáis servomotores de un eje. Las piezas las voy a dejar enlazadas para que podáis descargarlas cuando queráis. Voy a dejar enlazadas estos dos diagramas. Os voy a dejar la parte de una pierna. Si queréis las piezas de la otra pierna, solamente tenéis que hacer o utilizar la propiedad de la simetría con estas piezas y os saldrán las de la otra pierna. También deciros que si vuestro motor no se ajusta exactamente a estas piezas o varía un poquito, también podéis hacer uso de lo que son las propiedades de escala, ¿vale? Podéis ampliar y reducir todas estas piezas lo suficiente para que entre vuestro servomotor de la manera correcta. También hay un vídeo en el canal que explica eso y que también lo dejaré enlazado junto al otro debajo en la descripción. Bueno, esperemos que sea suficiente. A ver qué tal.